¿Cómo están los hermanos? Se ve que en esta tarde estábamos muy alegres, ¿verdad? Porque esta alabanza la estábamos cantando con mucha alegría. Yo me imaginaba a los ángeles cantando, mis hermanos. Imagínense los millares de ángeles que adoran a Dios, nuestro Dios. ¿Cómo están, verdad? Bien, mis hermanos, pues quiero invitarlos que escudriñemos la Escritura en esta bonita tarde. Mis hermanos, quiero que abran su Biblia. El Evangelio de Jesucristo según San Juan, en el capítulo 14. ¿Algunos de ustedes ya escucharon o ya miraron, mis hermanos, el título? ¿No lo han visto? Bueno, mis hermanos, el título, mis hermanos, es Conociendo a Dios. Yo estudiando, mis hermanos, digo, bueno, la gente dice que conoce a Dios, será verdad. Y nosotros mismos, mis hermanos, a veces cuando hacemos un culto a Dios, ponemos de nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, ¿verdad? Ponemos todo lo que está de nuestra parte para que el culto que nosotros le ofrecemos a Dios, pues Él lo reciba, ¿verdad? Y digo, bueno, me preguntaba, digo, ¿será que nosotros hemos conocido verdaderamente a Dios o no? Bien, mis hermanos, dice San Juan capítulo 14 en su verso 6 al verso 8. Bueno, vamos a leer el 9, mis hermanos. Del 6 al 9 dice así, todos juntos, la palabra de nuestro Dios, que dice así. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Amén. Hasta ahí, mis hermanos. Gracias. ¿Pueden sentarse? Bien, mis hermanos, pues desde que existe la creación, como seres humanos, como personas, vemos, mis hermanos, que los hombres, el ser humano se ha equivocado, mis hermanos, en la adoración a Dios. Y que muchas personas, mis hermanos, pues incluyendo al pueblo de Israel, que se les enseñó, nosotros hemos visto muchos estudios, que se les enseñó pues directamente a ellos de quién era Dios y cómo deberían de adorar. De ahí que surgieron otras familias, mis hermanos, que no pusieron, que no les interesaba, y ellos mismos pues fueron haciendo sus propios dioses, fueron haciéndose con el paso del tiempo, formándose ídolos, formándose esculturas. Antes adoraban hasta los bosques y adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, y miramos, mis hermanos, que en este mundo pues se ven muchas cosas y la gente pues busca cualquier cosa para adorar. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Dice, bueno, dice el título, Conociendo a Dios. Según, mis hermanos, si podemos preguntarle a las personas que conocen a Dios, y ninguna persona va a decir que no conoce a Dios. Todas las personas van a decir que conocen a Dios y que adoran a Dios. Y bueno, y digo, bueno, si conocieran a Dios de verdad, entonces no deberían adorar imágenes o esculturas, mis hermanos, que pues nuestro Dios es lo primero que aborrece. Si nosotros nos preguntamos si conocemos a Dios, podemos nosotros contestar que le hemos conocido por las obras que ha hecho Dios en la vida, quizás de cada uno de nosotros, y al paso de los años, en todas las cosas. Por ejemplo, nosotros vemos muchos ejemplos
cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando lo sacó nuestro Dios de Egipto, pues hizo muchas maravillas grandes y eso fue poder de Dios. Y entonces podemos decir que vemos en las Escrituras, vemos muchos ejemplos y decimos, bueno, ese es Dios. Pero hay gente, mis hermanos, que tiene que adorar algo que no sabe. Tiene que hacer algo, mis hermanos, que no está establecido en las Escrituras, que no tiene fundamento, pero dice que adora a Dios y que conoce a Dios. Y vemos entonces, mis hermanos, que al transcurso del tiempo y las generaciones que han transcurrido, mis hermanos, pues se han equivocado y vemos que adoran, mis hermanos, como le dijo el Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Ustedes adoran, dice, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que ya sabemos. Entonces, mis hermanos, esas palabras vienen a la gente, ¿verdad? Y dicen, bueno, ustedes adoran lo que no saben, porque si supieran quién es Dios, no deberían de adorar a ese Dios, porque no es Dios, simplemente. Aquí, mis hermanos, vemos que el Señor Jesucristo le dice de tantos milagros que hace, mis hermanos, le dice a Felipe, si tú nos muestras al Padre, entonces sí vamos a creer. Pero si no nos muestras al Padre, entonces ¿cómo vamos a creer en el Padre que tú nos has mencionado? El Señor Jesucristo le dice a Felipe, muchas veces que he estado con ustedes en muchos días, mucho tiempo, y no han conocido al Padre. Entonces vemos, mis hermanos, que como estas palabras, mis hermanos, pues la gente no la entiende. Si nosotros le preguntáramos, o si nos preguntaran a nosotros hemos visto a Dios. Si nos preguntan, ¿tú conoces a Dios? Sí, yo lo conozco, pero ¿lo has visto? ¿La gente ha visto a Dios? ¿Ustedes qué piensan? La gente no ha visto a Dios. Entonces, si nosotros nos preguntáramos, si nos decimos a nosotros mismos, ¿hemos visto a Dios? Con los ojos literales, mis hermanos, no hemos visto a Dios, pero sí lo hemos visto, mis hermanos, por medio de tu Santo Espíritu que nos da, y hemos conocido que ese es el Dios que uno debe de adorar. Entonces, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dice a Felipe, dice, muchas veces que he estado con ustedes y no han conocido al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre, mis hermanos, estaba representado en el Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas que hizo el Señor Jesucristo en su tiempo, cuando anduvo con ellos, no las hizo de su propia voluntad, sino todas aquellas obras y maravillas, mis hermanos, grandes, ¿verdad?, que hizo, ¿verdad? Por ejemplo, unas de las grandes maravillas, por ejemplo, a Lázaro, como lo levantó de la tumba. También los ciegos, los rengos, también todas aquellas personas que tenían un defecto, mis hermanos, una enfermedad. El Señor Jesucristo solamente, mis hermanos, pues ponía sus manos, solamente decía la palabra y las cosas se efectuaban, mis hermanos, como el Padre quería que se hiciera. Entonces vemos, mis hermanos, que como estas palabras, el Señor Jesucristo así, pues mucha gente no lo entiende y por eso, mis hermanos, que busca cualquier cosa para poder adorarla y está pensando que esa es Dios, o esa escultura, o eso que piensa, eso es Dios. Voy a invitarlos que abran su Biblia en Hechos capítulo 17. Yo estaba pensando, mis hermanos, que nosotros, los que pasamos al frente, ¿verdad?, a exponer la palabra de nuestro Dios, a veces decía nuestro hermano, ¿verdad? Un hermano en la mañana decía, bueno, si se nos habla fuerte, algunos como que no lo tomamos bien, dice, bueno, pues parece que sabe algo y no queremos así. Y si se habla suave, también, ¿verdad? No está de por demás, porque el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, tú predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, amonesta. O sea, cada momento, mis hermanos, tiene su validez y todo es importante y también, mis hermanos, pues para bien de los oyentes, ¿verdad? Y digo, ¿por qué no? Mejor en esta ocasión vamos a mirar un poco más acerca de los grandes
de lo grande que es Dios. Hay que conocer su poder, hay que conocer, mis hermanos, cómo es Dios, cuál es el propósito. Nos vamos a dar una idea si es nuestro propósito estar en este mundo, para qué lo hizo Dios, ¿verdad? Y todas esas cosas que Dios ha hecho, mis hermanos, porque en la Escritura solamente se mencionan algunas cosas que Dios ha hecho desde que fundó la tierra. Vemos que el propósito de Él ha sido que la humanidad, mis hermanos, pues tenga vida eterna. Y de allí que no habla mucho acerca de los astros, acerca de todas esas cosas que hay más allá del infinito, del espacio. Aunque vamos a ver algunos pasajes, hermanos, que las menciona nuestro Dios o en los profetas o en los libros, solamente para darnos a entender y conocer más, pues, ese poder que tiene Dios. Vamos a mirar qué dice Hechos capítulo 17, en su verso 23. Yo le voy a dar lectura, 23 en adelante, dice así: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Así decía, al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da vida a todos y respiración a todas las cosas. Hasta ahí. Vemos que el apóstol Pablo entra a esta ciudad y vemos, hermanos, que cada uno de ellos tenía pues un Dios. Está hablando en Atenas, ¿verdad? La gente que, bueno, digo, a lo mejor estas personas no habían conocido algo parecido de lo que Pablo mencionaba o de lo que enseñaba. Entonces estas personas, mis hermanos, pues querían ver algo delante de ellos para adorarlas, y vemos que cada uno de ellos tenía pues una imagen, tenía un ídolo. El apóstol Pablo dice: yo pasando por allí, dice, yo mire que cada uno tiene su Dios, pero yo adoro, dice, yo lo anuncio al Dios no conocido, según la inscripción que él miró. Ese Dios, dice, que hizo el mundo y todas las cosas que están en el mundo, dice, ese es Señor o dueño del cielo y de la tierra, dice, y no habita en templos hechos de manos, ni tampoco es honrado con manos de hombres, o que necesite de algo, pues él da vida a todos y respiración a todas las cosas. Dándole, mis hermanos, a este pasaje más, estudiándolo más a profundidad, vemos que el apóstol Pablo anuncia un Dios que hizo el mundo donde nosotros vivimos, en la tierra, en como decimos, es el globo terráqueo. Y entonces, mis hermanos, en ese mundo hay muchas cosas, y nosotros ya lo vemos, ¿verdad? Desde un principio de la Escritura vemos al final cuántas cosas hay en este mundo, en esta tierra. Bueno, dice que ese Dios es el Señor o dueño del cielo y de la tierra. Vemos entonces que cuando habla que es el dueño del cielo, vemos, mis hermanos, entonces que hasta dónde nos vamos a ir para poder ver que es el dueño del cielo, o a cuál cielo se refiere, o hasta dónde, ¿verdad? Hasta dónde, a qué distancia vamos a llevar nuestros pensamientos y decir, bueno, el Señor dice que es dueño del cielo, pero hasta dónde, ¿verdad? Tiene que haber un límite, o tiene que haber algo, mis hermanos, donde dice, bueno, hasta aquí es el dueño del cielo. ¿Y nosotros qué decimos? ¿Qué podemos decir? Que es dueño del cielo, pero ¿hasta dónde, mis hermanos? Según nosotros, o nuestra imaginación, ¿hasta dónde puede ser? ¿Más allá de las estrellas? ¿Más allá del universo? Digo, antes las personas no tenían la tecnología que nosotros tenemos ahora, y las personas, mis hermanos, solamente
Por ejemplo, vamos a mirar algunos pasajes donde dicen y hablan de Dios y cerca de su poder, pero no tenían una tecnología que ahora puedan decir, bueno, más allá del universo, o en el universo hay ciertas cosas que también Dios las hizo. Y si ustedes ahora en este tiempo, ustedes mis hermanos, pues hay los aparatos, los telescopios y todas esas cosas para ver, mis hermanos, más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Y entonces vemos, digo, bueno, hasta allá, hasta eso lo hizo Dios, y todavía más allá lo hizo Dios. Entonces eso, pues alguien lo tuvo que haber hecho, sino que es Dios. Pero Él dice que es dueño Él y de la tierra. Pero dice que ese Dios no necesita un lugar hecho de manos para morar. Entonces, mis hermanos, cuando el templo de Jerusalén o otros templos que se han hecho, mis hermanos, o una localidad como esta, las localidades que hay en la tierra, mis hermanos, ¿para quién sirven? Pues para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros honremos a ese Dios. Y entonces, mis hermanos, porque si nosotros decimos que ese templo, por ejemplo, Salomón le dijo, mis hermanos, al pueblo, cuando hacían la oración, Salomón decía en su oración, dice, este templo que se ha edificado, dice, ni los cielos, dice, te pueden contener, o sea, no es nada a comparación de lo que Dios necesita, ¿verdad? Cuando Él habla, cuando Él hace, mis hermanos, pues no hay un lugar que pueda decir, bueno, aquí habita Dios. Nada más que la oración, Salomón decía, cuando el pueblo de Israel venga aquí, dice, y ore a tu nombre, dice, tú los vas a oír desde los cielos. Entonces solamente es un decir, mis hermanos, que la casa de oración o el templo que hizo Salomón era para el pueblo, para que se reuniera y adorara a ese Dios. No porque Dios necesitara un templo, mis hermanos, en donde Él viviera. Entonces vemos que si Él hizo el mundo, hizo la tierra, hizo el cielo y todo lo que hay en el firmamento, mis hermanos, entonces un lugar, no vamos a imaginarnos que es un lugar como este donde Dios necesita estar. Bueno, dice que el 25, ni es honrado con manos de hombres y necesitado de algo, porque que Él da vida a todos y respiración a todas las cosas. Bueno, vemos entonces, mis hermanos, que ese Dios, a quien predicaba el apóstol Pablo, mis hermanos, dice que no necesitaba que se le honrara con algo, con ídolos, con algo que tuviera enfrente, ¿verdad? Si la gente, mis hermanos, pone delante de ellos alguien o algo, mis hermanos, ya sea una escultura, ya sea un ídolo, ya sea cualquier cosa, dice que este Dios no necesita ser honrado de esa manera. Porque los profetas, por ejemplo, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel o Jeremías hablan, mis hermanos, acerca de los ídolos que no tienen poder. Entonces aquí el apóstol Pablo le está diciendo que eso no tiene validez y que no necesita el Señor de eso. No necesita de eso. Que Él da respiración a todas las cosas y les da vida a todas las cosas. Así que entonces vemos el mundo que está hecho, mis hermanos, con el poder de Dios, incluyendo a todo lo que hay, desde los seres vivientes a aquellas otras cosas, ¿verdad? Como es la tierra y todas las plantas, todo. Él le da respiración a todo eso. Y entonces, mis hermanos, vemos que más allá de las estrellas, más allá de la luna, más allá alrededor de los planetas o la Vía Láctea que nosotros miramos, cuando nosotros en la noche miramos esa luz resplandeciente que corre de un lado a otro, esa se le llama la Vía Láctea. Más allá todavía de eso, ese Dios le da respiración a todas esas cosas. Y vemos, mis hermanos, entonces que ese Dios es el que el apóstol Pablo está predicando, mis hermanos, a los atenienses. Y vemos entonces que cuando nosotros hablamos de Dios a veces nos quedamos muy cortos, porque en realidad, mis hermanos, Dios es más grande todavía de lo que nosotros llegamos a veces a pensar. Vamos a mirar, mis hermanos, que dice el siervo Job.
Vemos que la escritura, mis hermanos, vemos a Job, vemos que la escritura no es un libro de astronomía. Y que si habló nuestro Dios por medio de los profetas, habló algunas cosas de astronomía, mis hermanos, lo habló solamente para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos darle validez, para que nosotros comprendamos qué tan grande es ese Dios al que nosotros debemos adorar como seres humanos. Por ejemplo, dice Job capítulo 9, y su verso es del 7 en adelante, dice así: que manda al sol y no sale, y sella las estrellas, el que extiende solo los cielos y anda sobre las alturas de la mar, el que hizo la Osa, el que hizo el Orión y los Pleiades y los lugares secretos del mediodía, el que hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Y aquí él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Bueno, aquí está diciendo, está dándole a entender por el Espíritu Santo a Job. Cuando Job, mis hermanos, estaba pasando por una fuerte enfermedad, pues mis hermanos, aquí Job de alguna forma, pues él se dolía y quería como renegar, como diciéndole, bueno, si yo creo en ti, ¿para qué me mandas una enfermedad de estas? ¿O para qué permites que yo sufra de esta manera? Y vemos, mis hermanos, que le hace comprender que ese Dios, mis hermanos, es el dueño de todo y que a él no se le puede, mis hermanos, pues cuestionar. No se le puede preguntar, no puede uno renegar y decir, bueno, ¿por qué haces esto? Si tú eres el Dios que todo lo puedes, ¿y por qué no me curas? Aquí el siervo Job, mis hermanos, está diciendo, y con sus palabras está dando a entender de que Dios es un Dios muy grande, muy poderoso. Es un Dios, mis hermanos, que hace cosas, dice aquí, incomprensibles para el hombre. Y que a veces, aunque nosotros veamos, mis hermanos, hacia arriba y vemos que Dios ha hecho grandes y maravillosas aquellas obras, ¿verdad? Desde un principio. Y vemos, mis hermanos, cómo hizo el mundo y cómo pone al sol, pone las estrellas, pone a la luna y pone todas las cosas que hay en el mundo, mis hermanos, y vemos que de cierta forma, pues Dios es un Dios grande y poderoso. Y vemos, mis hermanos, que a veces nosotros pues nos quedamos muy cortos de pensamiento y decir, bueno, ese es el Dios. Y a lo mejor, mis hermanos, pues mucha gente dice, bueno, pues esto ahora ya lo sabe mucha gente. Pero vemos, mis hermanos, que si conocieran de veras a Dios como es, mis hermanos, entonces le daríamos pues una mayor honra y gloria a ese creador de todo lo que hay. Y nosotros decimos que es el dueño del universo y de todo lo creado. Pero más allá de lo creado, mis hermanos, pues hay muchas cosas que quizás no hemos visto ni comprendido, y es por eso que debemos decir que Dios es grande. Vamos a mirar qué dice Primera de Timoteo. Pablo a Timoteo, vamos a mirar aquí un pasaje, mis hermanos. Primera de Timoteo, y su capítulo es 6, capítulo 6 y su verso 16. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 16 dice así: quien solo tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahí, mis hermanos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo, mis hermanos?
cuando le envía esta carta, está diciendo, mis hermanos, está dando, pues está realzando ese poder, esa majestad, mis hermanos, que se merece el Creador de todo. Está diciendo, quien tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. ¿Quién es inmortal? Pues es ese Dios, mis hermanos, que hizo el mundo, es inmortal. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, mis hermanos, aunque Él era el verbo de Dios, pues vino a morir. Después de su muerte, mis hermanos, ya se ganó aquella inmortalidad. Pero ¿qué quiere decir? Que el único inmortal, mis hermanos, pues desde un principio ha sido ese Dios, mis hermanos, que hizo todas las cosas. Que habita en la luz inaccesible. Cuando dice inaccesible es que ninguno de los hombres tiene acceso a entrar ni a ver. ¿Quién ha visto a Dios? Nadie, ninguno ha visto a Dios, dice el Señor Jesucristo allá en Juan 1. Ninguno, solamente ¿quién? El unigénito Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque, mis hermanos, Él tuvo el primado, así lo dice la Escritura, Él tuvo el primado. Y cuando, mis hermanos, allá en Proverbios dice que antes de que se crearan todas las cosas como los collados, con el sol, cuando todo ponía en orden, dice, ahí estaba la sabiduría. Y ese era el Señor Jesucristo, que tuvo, mis hermanos, ese privilegio de ver, mis hermanos, cómo se estaban formando las cosas y cómo las hacía Dios en su momento. Imagínense nada más qué privilegio, ¿verdad? Y vemos cómo todo para el Señor Jesucristo no había secretos y todo lo hacía Dios y lo iba haciendo en su momento y el Hijo iba experimentando todo aquello, mis hermanos, en su momento también. Así que entonces nadie ha visto a Dios y nadie puede entrar más allá de la capacidad que debe de tener. Nosotros, mis hermanos, podemos decir, Dios está aquí. Es cierto, Dios está aquí porque tiene el poder de estar aquí. Pero si tuvieran las personas que van al espacio, si tuvieran esa oportunidad de pensar cuando están más allá, mis hermanos, cuando los que han ido a la luna, ¿verdad? Si pudieran pensar si Dios estuviera allá, también Dios está allá, mis hermanos. Y nos damos cuenta ahí entonces que Dios, ese Dios es un Dios tan, pues, grande y maravilloso. Dice, vamos a mirar, vamos a regresar otra vez a Job. Vamos a mirar a Job, nos vamos una vez más. Dice Job, capítulo 38. Quizás después de esto, mis hermanos, podamos reflexionar, podamos pensar un poco y ver, mis hermanos, quizás más la Escritura y veamos que Dios no necesita que se le honre a través de algo material y que no tiene necesidad Dios de que sea honrado de esta forma. Es posible que algunos pues lleguemos a cambiar de opinión. Por ejemplo, dice Job, capítulo 38. Aquí dice del verso, vamos a leer del verso 1 al verso, vamos a mirar, verso 7, dice así. Y respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y hazme saber tú, ¿dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿O quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sabes que están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Amén. Bueno, aquí vemos, hermanos, una serie de preguntas.
Cuando Job, mis hermanos, pues él se sentía que no era digno quizás de tener esa enfermedad y que de alguna forma, mis hermanos, pues sus quejas llegaron a Dios y le contesta a nuestro Dios: bueno, ya que te estás quejando muchas veces, ya que veo que no estás contento y veo que tu enfermedad pues se hizo fuerte y estás sufriendo y de alguna forma pues veo que quieres renegar. Te voy a preguntar ahora, dice. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Le empieza a hacer preguntas. Le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía este otro? Y le comienza a preguntar: ¿qué hizo Job? Nada. Dice: bueno, pues no tengo nada que contestar. ¿Qué voy a contestar, verdad? Cuando él no sabe nada. Dice: ¿acaso tú estabas ahí cuando todas aquellas estrellas, dice, alababan y se regocijaban los hijos de Dios? ¿Tú estabas ahí? Cuando hablan, mis hermanos, acerca de todas aquellas estrellas y los hijos de Dios que se regocijaban en la creación, mis hermanos, eran los ángeles. Eran aquellos millares de ángeles que estaban a la disposición de Dios cuando Él formaba todas estas cosas. Y entonces vemos, mis hermanos, dice: ¿acaso tú estabas ahí? Dice, cuando yo ponía las basas de la tierra. Y vemos, mis hermanos, entonces que nos ponemos a ver, mis hermanos, cómo está formado el mundo y vemos cuántas cosas tiene, mis hermanos. Por ejemplo, aquí habla de medidas de la tierra, vemos la profundidad, vemos el peso que tiene este planeta Tierra y vemos dónde está puesto. Por ejemplo, dice Job, capítulo 26. Vamos a mirar qué dice Job, capítulo 26. Capítulo 26 de Job, verso 7, solamente el verso 7, dice así: extiende el aquilón sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. ¿Sobre qué está colgada la tierra, mis hermanos? Sobre nada. Tiene bases, habla de bases, pero son bases imaginarias. ¿Y cómo está fundada la tierra? Vemos que cuando nosotros vemos la tierra, mis hermanos, cómo está fundada, cómo está inclinada. De ahí que vemos, mis hermanos, que no hay ninguna equivocación cuando Dios forma a este mundo, a esta tierra, a este planeta, como lo que podamos nosotros llamar. ¿Y quién la sostiene? Pues es el poder de Dios que la sostiene. Y vemos, mis hermanos, que la tierra no está pareja, sino está un poco inclinada. De ahí, mis hermanos, que tiene dos movimientos. Y vemos que tiene movimiento de traslación y el de rotación. Y por eso vienen a existir, mis hermanos, pues los tiempos o como se dice, las estaciones del año. Y vemos que en el polo norte y en el polo sur, mis hermanos, las aguas de la mar se mueven y de ahí que vienen, mis hermanos, a provocarse las mareas que se ven, mis hermanos, pues las grandes playas que están en la mar. Y vemos, mis hermanos, entonces que todo eso, mis hermanos, pues es poder de Dios, ¿verdad? Y que ninguno de las personas a lo mejor puedan llegar a comprender. Y que más allá de lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, hay cosas pues sorprendentes que uno ve y que causan admiración. Y nos tenemos que poner a pensar, entonces, ese es el Dios que nosotros adoramos, a ese Dios nosotros le rendimos culto. ¿Cuál es el propósito de Dios de haber hecho la tierra? El propósito de Dios, mis hermanos, de haber hecho la tierra es para nosotros, para que en el cielo, mis hermanos, haya habido un reino y haya un reino por siempre jamás, y que también, mis hermanos, en la tierra pues haya también un reino.
igual, mis hermanos, de seres humanos que adoran a Dios. Ese fue al principio ese propósito de Dios. Solamente, mis hermanos, que como Satanás estuvo allá en los ejércitos celestiales, no hubo otro lugar donde ponerlo, así que lo pone en ese lugar de la tierra, mis hermanos, donde pues trastorna todas las cosas en esta tierra como seres humanos. Pero sigue dejando las cosas que sigan caminando, mis hermanos, porque Dios así lo quiere hasta cuando se llegue el fin de todo. De ahí que entonces nuestro Dios le ha dado la oportunidad a todo ser viviente, mis hermanos, incluyendo los seres humanos, a que puedan tener una mejor vida, ¿verdad? Entonces vemos, mis hermanos, que todas aquellas cosas, pues Dios las hizo. Dice Salmos capítulo 24, en su verso 1. Si ustedes van, mis hermanos, a ese lugar donde se le llama el planetario, para mirar, mis hermanos, todas esas cosas que hay en el espacio, mis hermanos, pues los quedamos sorprendidos, son cosas muy maravillosas, yo lo sé. Yo nunca he ido, pero yo sé que son muy maravillosas. ¿Por qué? Porque en esta época, mis hermanos, en este tiempo, hay muchas cosas que uno ve y pues se queda uno admirado de todas esas cosas que Dios ha hecho y seguirá haciendo. Dice Salmo 24, 1 y 2, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Y bueno, como estos pasajes nosotros podemos ver muchos otros que habla de la grandeza de Dios, habla de ese poder de Dios, y vemos, mis hermanos, que entonces son cosas muy sorprendentes y que uno pues debe de apreciar la vida, debe de apreciar, mis hermanos, ese favor de Dios. Y cuando el salmista David, mis hermanos, dice en sus palabras, dice: cuando yo veo los cielos, la tierra, dice, y todo lo que en el universo hay, y yo me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué ha hecho el hombre? Dice, para que tú lo visites. ¿Qué ha hecho, mis hermanos, el ser humano, mis hermanos, con ese favor de Dios? Pues no ha hecho nada, mis hermanos, para ganarse la vida, ni para tener parte ni suerte en este mundo, y menos para tener una vida eterna que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque el hombre, mis hermanos, lo que ha hecho desde un principio es destruirse y destruir a los demás. Y todo en donde vive, mis hermanos, también lo ha estado destruyendo y lo sigue destruyendo con aún más el transcurso del tiempo. Y vemos, mis hermanos, que todo va siendo destruido. Solamente el hombre lo que ha venido a hacer es destruir nada más. ¿Quién es el que vino a destruir primero? Bueno, le dice que el ladrón, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo: el ladrón no ha venido más que para robar y matar y destruir. Así que entonces las personas o seres humanos de un principio han venido siempre destruyendo y van a seguir destruyendo entre más. Y vemos, hermanos, que pues el mundo donde vive la humanidad, pues, y donde necesitamos vivir, pues se va destruyendo más cada día. Dice Isaías capítulo 66. Isaías 66, mis hermanos, 1 y 2. Y vemos, mis hermanos, entonces que ese universo, esa creación de Dios, lo que Dios ha hecho desde un principio, no más en esta tierra, nada más, sin contar aparte todo lo que hay más allá del infinito, más allá de la tierra. Se dice que hay planetas más grandes que la tierra. Aún hay planetas más grandes que el Sol, muchos más grandes, mis hermanos. Y todas ellas, mis hermanos, Dios las hizo para algo. Y nosotros vemos que la tierra está girando alrededor del Sol. Y vemos, mis hermanos, que pues no nos caemos.
y vemos que seguimos ahí viviendo y bueno, esa es la parte que Dios quiso que nos tocara vivir y vemos entonces ese poder inmenso, ¿verdad? Por eso a Dios se le llama, mis hermanos, pues omnipotente, porque todo lo puede. Se le llama también ¿cómo? Omnisciente, que todo lo sabe. Dice el Salmo 139, ¿no? Que dice el salmista David, dice, todo lo que yo soy, dice, tú lo has formado con tu gran poder. Desde que antes de que naciera, tus ojos me vieron. Antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya sabes todo. Bueno, vemos ahí, mis hermanos, que Dios sabe todo, ¿verdad? Y que el Señor Jesucristo también heredó una parte de eso. Y cuando los apóstoles le preguntaban algo, los judíos le preguntaban algo, dice que le contestaba, dice, tú estás pensando esto, pero no es así. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, aún después de su muerte, adquirió otras cosas que eran pues más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, cuando iban los apóstoles iban rumbo a Emaús, dice que el Señor Jesucristo después de su muerte se les presentó y iba caminando con ellos, iba escuchando la conversación de ellos y entró con ellos a comer, dice, y entonces hasta ahí se dieron cuenta de que el Señor Jesucristo pues tenía esa capacidad, ese poder. Así que nuestro Dios se le llama, mis hermanos, omnipotente, omnisciente, y también se le llama omnipresente. Así que entonces tiene ese poder para estar aquí y para estar, mis hermanos, más allá del sol, más allá de los planetas, más allá de todo lo que podemos nosotros ver, porque ese Dios es un Dios grande y poderoso. Y a ese Dios es que el apóstol Pablo estaba predicando en Atenas, y que no necesitaban tener paredes pintadas, no necesitaban tener algún ídolo presente, no necesitaban nada de eso, porque Dios no necesita de todo eso. Así que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, cuando habla al pueblo de Israel, según en Jeremías, le dice que esas imágenes de las gentes, pues que no eran necesarios, porque esas mismas imágenes no tenían poder y no tienen poder. Y entonces en muchos pasajes vemos, mis hermanos, que el mundo, la mayoría del mundo, mis hermanos, de la gente, pues adora imágenes, estatuas, adora ídolos, y vemos, mis hermanos, que es lo primero que aborrece Dios. El apóstol San Juan, mis hermanos, en una de sus cartas, su primera carta, ya en su último capítulo dice, guardaos de los ídolos, porque la gente, pues hermanos, está acostumbrada pues a adorar ídolos. Adorar, mis hermanos, esas imágenes que nuestro Dios aborrece. Dice Isaías capítulo 66, verso 1 y 2, dice, Jehová dijo así, el cielo es mi solio y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, mas aquel miraré que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Aquí está diciendo, mis hermanos, el Señor Jesucristo, el Señor nuestro Dios está diciéndole por medio del profeta Isaías, está diciendo que el cielo es el trono de Él y que la tierra es el estrado de sus pies. Pero está diciendo, mis hermanos, pues, o se quedó corto, por ejemplo, aquí el profeta Isaías en esa parte. Pero para los seres humanos, mis hermanos de antes, pues decimos, podrían pensar de que pues así es de grande nuestro Dios, pero vemos nosotros en esta actualidad que ya hemos estudiado y comprendido un poco más la Escritura, vemos que Dios todavía es más grande todavía. Así que todo esto está diciendo, dice, ¿dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Vemos que nuestro Dios, mis hermanos, cuando le manda a Salomón a hacer una casa, es para el pueblo, no es para él, porque Dios tiene poder para estar ahí y estar en otro lugar, mis hermanos. Y que entonces vemos que ese poder grande de nuestro Dios
Vamos a mirar qué dice Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 en su verso 12 al 14 dice así: ¿Quién midió las aguas con su puño y enderezó los cielos con el palmo, y con 3 dedos allegó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza y con peso los collados? ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién demandó consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó la ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? Aquí el profeta está diciendo, mis hermanos, está haciendo preguntas también, está diciendo, bueno, ¿quién de las personas, de los sabios, verdad, que se creen en la tierra, pues ha hecho esto o sabe de esto? ¿Y si acaso no fue Dios? ¿No fue ese Dios grande y poderoso que las naciones o las gentes deben de saber? Que ese Dios, hermanos, debe ser honrado porque Él se lo merece, porque Dios es el único creador de todas estas cosas. Quisiera, mis hermanos, que nuestro hermano que está en la proyección pudiera poner algunas 2 imágenes y un video corto, a ver si nuestro hermano sí lo puede pasar. Y veamos, mis hermanos, una parte de lo mucho que se puede ver. Por ejemplo, ahí está, mis hermanos, dice el Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y más allá de lo que se puede ver ahí, mis hermanos, pues vemos que son grandes cosas que Dios ha hecho para nosotros. ¿Puede pasar a la otra? El siguiente video está filmado dentro del Círculo Polar Ártico, justo entre la frontera de Canadá, Alaska y Rusia. Dura solo unos segundos, pero vale la pena admirar la espectacular vista. Este fenómeno se puede apreciar durante 36 segundos solamente, una vez al año. La luna aparece en todo su esplendor y luego desaparece. Se ve tan cercana que parece que va a chocar con la Tierra. Acto seguido, durante 5 segundos, solamente 5 segundos, se produce un eclipse total de sol donde todo se oscurece. Este fenómeno ocurre solo en el perigeo, el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra, y justo ahí es donde podemos darnos cuenta de la gran velocidad a la que se mueve nuestro planeta. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Amor y paz. ¿Puede repetirlo, hermano? ¿Sí lo puede repetir? Es que para que podamos visualizar bien. El siguiente video está filmado dentro del Círculo Polar Ártico, justo entre la frontera de Canadá, Alaska y Rusia. Dura solo unos segundos, pero vale la pena admirar la espectacular vista. Este fenómeno se puede apreciar durante 36 segundos solamente, una vez al año. La luna aparece en todo su esplendor y luego desaparece. Se ve tan cercana que parece que va a chocar con la Tierra. Acto seguido, durante 5 segundos, solamente 5 segundos, se produce un eclipse total de sol donde todo se oscurece. Este fenómeno ocurre solo en el perigeo, el punto en el que la luna está más cerca de la Tierra, y justo ahí es donde podemos darnos cuenta de la gran velocidad a la que se mueve nuestro planeta. Ojalá que lo disfruten tanto como yo. Amor y paz. Muchas gracias, hermano. Bien, mis hermanos, pues vemos, ¿verdad? Si nosotros estuviéramos en un lugar
donde pasa esto, nos quedaríamos, mis hermanos, muy sorprendidos. Esto pasa, dice que solamente una vez al año, y esto vemos que pasa, mis hermanos, en Alaska, en el Polo Norte, en donde, mis hermanos, pues las estaciones del año a veces varían un poco, mis hermanos, y vemos entonces que cómo se mueve la luna y según cómo se mueve de rápido nuestra tierra, ¿verdad? Es donde estamos viviendo. Pero pues pasa esto, mis hermanos, cuando hacen cambio de tiempo, ¿verdad? Entonces vemos aquí que grande, ¿verdad? Son esas cosas, esas maravillas, como dice allí, ¿verdad? Maravillas que Dios ha hecho, va a seguir haciendo, mis hermanos. Pues todavía hay mucho más de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? El sol cómo está y todos esos planetas cómo se mueven en esa expansión de los cielos, y vemos todas esas cosas, mis hermanos, que no es más que el poder de Dios que sostiene cada una de ellas y no las deja caer, y solamente el Señor pues sabrá ver qué es lo que sigue después de lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, se ofrece una tierra prometida donde vamos a tener vida eterna, y vemos, mis hermanos, esos seres celestiales, ¿dónde están? Son seres, hermanos, espirituales que uno no puede ver, pero que están ahí, mis hermanos, adorando a Dios. Entonces, si el propósito de Dios para nosotros como seres humanos, pues es de que vivamos en un lugar mejor, y que así como los seres, los ángeles, pues adoran a Dios día y noche, pues también en la tierra haya un ejército también que le dé la honra y la gloria a nuestro Dios. De igual manera, mis hermanos, si podemos ver mucho más, pero pues necesitaríamos de más tiempo. Voy a invitar a los que se pongan de pie, mis hermanos. Vamos a mirar que dice Hechos capítulo 17, y su verso es 26 al 28. Y cuando se habla de la palabra de Dios, hermanos, de que nos animemos, de que sigamos echándole ganas y que sigamos en el camino y que se hace la invitación y bueno, mis hermanos, todo es para que nosotros pues sigamos adelante y que nuestra estancia en este mundo pues sea pues mejor, ¿verdad? De lo que si antes no fue, que cambiemos nuestra forma de vivir y nuestra forma de actuar, ¿verdad? Porque como seres humanos, y que si se ofrece una vida eterna, pues nos esforcemos para alcanzarla, porque vemos que más allá de la muerte, pues puede haber algo mejor. Y bueno, mis hermanos, todo eso se hace con ese mismo fin, con ese mismo propósito, y que no olvidemos que tenemos un Dios a quien debemos honrar, y que cada culto que nosotros hagamos, mis hermanos, lo hagamos siempre con todo lo que nosotros tengamos. Que no nos reservemos nada, mis hermanos, que no digamos, bueno, mi tiempo, mi trabajo, que me esfuerzo, que no nos reservemos nada, porque nada es de nosotros. Y el día de mañana nos vamos a morir, mis hermanos, y nos vamos a morir a veces pues sin esperanza. Y que lo que Dios quiere, mis hermanos, es que tengamos pues una mejor vida. Y vemos que en el milenio, mis hermanos, va a ser mucho mejor todavía. Y cuando los transformados tengan vida eterna, mis hermanos, imagínense pues cómo vamos a hacer, cómo va a ser pues la vida de cada uno de los que nos esforcemos. Dice Hechos capítulo 17 en su verso 26 al 28, todos juntos, la palabra de nuestro Dios, que dice así: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y de los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios y en alguna manera palpando le hallen, aunque es cierto no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de nuestros poetas dijeron, porque el linaje de este somos también. Amén. Bien, mis hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y yo me despido. Paz a vosotros.